En algunas cosas les voy a hacer participar. Hay un problema porque ya no sé para qué el Señor quiere que prepare un mensaje si lo van a compartir ustedes. Marta leyó Primera de Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor, es exactamente lo que voy a hablar yo, así que sobre Ebenecer es el título del mensaje de hoy. Más allá del chiste, creo que el Señor, como siempre decimos, coordina cada detalle de la reunión y dirige cada pequeño detalle, cada testimonio. Por ahí el mensaje termina simplemente completando lo que el Señor ya venía hablando en la congregación a través de cada hermano. Entonces, creo que eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Cuando trata con cada corazón para poder también ser de edificación como cuerpo, como iglesia. Marta arrancó agradeciendo, obviamente que también que está agradecida a todos, pero por ahí cada detalle que una vez se lo pasa por alto, muchas veces un hermanito ora, hace una oración o comparte un testimonio o algo, y eso creo que durante el año también nos edifica y estamos creo que todos agradecidos a eso, porque cada uno se presta a que Dios pueda usarlo, ¿no? A que el Espíritu Santo pueda usarlo, a veces hasta casi sin darnos cuenta. Muy bien, yo les voy a compartir sobre Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3 al 13. Voy a hacer una lectura y bueno, ahí un poquito vamos a hablar lo que compartió Marta, de reconocer que hasta aquí, hasta este tiempo, hasta hoy, nos ayudó Jehová, que Él es nuestra roca de ayuda, dice el original. Dice, entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron al único Señor. Después Samuel les dijo, reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Después dice, cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a sus ejércitos y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos a atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó total confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Bet-car, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande, y ahí viene lo que compartía Marta, y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. Lo llamó Ebenecer, que significa piedra de ayuda, porque dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor nos ha ayudado. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir Israel por algún tiempo, y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Muy bien. Acá, vamos a ver esto. Entonces, vieron que Marta compartió sobre Benecer, que dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Era la intención, era agradecer a Dios y poner esa piedra, reconociendo que hasta ese lugar nos ayudó Jehová, pero la piedra significa roca de ayuda o piedra de ayuda. Jehová es nuestra ayuda, Jehová es quien nos mantiene firmes, ¿sí? O quien está con nosotros. El pueblo de Israel, en el versículo
en uno de los primeros versículos dice: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos, imágenes de Astoret, y dediquen su corazón al Señor y obedezcanle solamente a Él, y entonces lo rescatará de los filisteos. Así es, dice rápido. Si lo ponen en 1.5. El pueblo de Israel casi durante 20 años decía que buscaba al Señor, pero en realidad en los últimos años recién lo hizo sinceramente. Hay versiones que dice durante 20 años buscaron al Señor con ansiedad. Pero en realidad lo que hacían era adorar a sus dioses y buscar a Dios. Hacían como una mezcla, ¿sí? Había un sincretismo religioso, podríamos decir hoy. Adoraban a unas imágenes, pero a la vez también querían adorar a Dios. Eran ahí medio tibios, estaban intermedios. Entonces Samuel, Dios a través del profeta, o del juez en ese tiempo, ya Samuel, les dice: si de verdad o realmente buscan al Señor, Él los ayudará y los rescatará. Y pensaba que hasta este tiempo del año nosotros por ahí buscamos al Señor, obviamente. Cada uno lo hemos buscado. Pero quería hacer una breve reflexión a fin de año y decir: ¿realmente buscamos al Señor? Que sería como un punto de partida en cuanto al mensaje de hoy. Si realmente lo hicimos, si sinceramente lo hicimos. Porque por ahí en medio del trajín, como decía Mergo, a veces uno está corriendo por el tema del trabajo, está priorizando a veces el trabajo, o dejando de lado ese tiempo que deberíamos tener con el Señor, de buscar al Señor, y a veces digo: ¿por qué no nos ayudas, Dios? Y en realidad a veces nosotros estamos en otra, y volvemos un ratito al Señor, queremos la ayuda de Él y nos vamos de nuevo. Y hoy podría ser un mensaje alentador, pero bueno, no es que esto suene un reto ni nada, sino que suene una revisión de cada uno, que nos revisemos al final del año y digamos: ¿estoy realmente buscando al Señor? ¿Estoy realmente acercándome a Él? ¿O estoy ahí medio adorando algunas cositas intermedias y yendo al Señor? Después dice que se reunieron en Mizpa. Mizpa era un lugar alto, un lugar, se llamaba así porque era un lugar alto. De hecho, hay varios lugares que se llamaban Mizpa. Porque en un lugar, dicen, se llamaba Mizpa, o lo traducen como el observador, el lugar donde se ve todo. Donde es alto, entonces se pueden ver distintos pueblos desde ahí. Si se acuerdan, en el Antiguo Testamento, los lugares altos, ¿para qué se dedicaban? ¿Alguno sabe? Cuando Dios le dice: saquen tal cosa de los lugares altos. Los ídolos. Para los ídolos. Sí, el lugar de los ídolos, la Entonces, adoración de los ídolos. exactamente. Entonces Dios le dice: en ese lugar alto donde sacrifican, por eso anteriormente el profeta le dice: dejen de lado los ídolos o la adoración a estos dioses. Los lleva a un lugar alto, pero para que adoren al verdadero Dios, al Dios poderoso. Y que para que estén en ese lugar donde antes se adoraban a los dioses. Dice que el pueblo de Israel dejó de adorar a esos dioses y se humilló delante del Señor. Y acá ocurre esto, que dice: de manera que se reunieron en Mizpa, y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo comieron todo el día no comieron todo el día, y confesaron que habían pecado contra el Señor. Y acá ocurre algo raro también, porque varias cosas raras, porque nunca antes se registra un tipo de adoración a Dios de esta forma, que tiraran agua y que derramaran agua delante del Señor. De hecho, creo que David hizo algo parecido, pero después no tiene nada, no hay ninguna referencia de que se haya rendido culto. Entonces, uno también puede ver que en la desesperación de adorar a Dios, de acercarse a Dios, de reconciliarse con Él, buscan alguna u otra forma de acercarse a Él, se humillan delante de Dios y le rinden la vida, obviamente, cada integrante del pueblo. Y acá quería rescatar algo que es la adoración conjunta. Todo el pueblo se puso de acuerdo para humillarse delante de Dios, para pedir perdón y para acercarse a Dios de nuevo. Y ahora quería hacer yo una invitación de nuevo, una breve reseña acá, y decir qué bueno es que cada uno de nosotros, como cuerpo, como parte de la iglesia, nos rindamos al Señor y digamos juntos, como decía Marta y como decía Andy también ahí, agradecer al Señor por el año que va a venir y por lo que ya sabemos que va a ser. Y como decía Marta, agradecer porque hasta acá, hasta este momento, hasta el día de hoy, el Señor nos ayudó como iglesia, como un cuerpo. Y sabemos que Dios oye el clamor de su pueblo, ¿no? Amén. Después dice que tuvieron miedo. Cuando el pueblo filisteo, los filisteos eran siempre rivales, siempre eran molestos porque
se enfrentaban al pueblo de Dios y querían atacarlo, y después lo tenemos ahí a Goliat y David, y conocemos varias historias donde los filisteos estaban en contra del pueblo de Dios. Dice que tuvieron miedo. Y yo pensaba, en este año, no sé quién o alguien por ahí compartió, de que a pesar de los momentos difíciles, María Rosa había hecho un poquito, varios habían hecho un poquito, el Señor estuvo con nosotros. Pero va a pasar esto de que vamos a tener miedo, porque nos pasó en el año. Porque decimos, uy, no, pero si me da COVID y si me pasa algo a mí o le pasa algo a mi familia, y vamos a tener miedo. Pero como decíamos también hoy en los testimonios, el Señor está con nosotros, y saber que el Señor está con nosotros nos da esa paz. Que decir, a pesar de todo, el Señor va a estar con nosotros y nos va a dar esa libertad o esa salida. Entonces, el profeta le da una sugerencia al pueblo que le dice, si se vuelven al Señor, el Señor va a estar con ustedes. Y en la Biblia está todo el tiempo diciendo eso. Si ustedes se vuelven a Dios, en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, si se vuelven a Dios, yo me volveré a ustedes. Si se vuelven a Dios, el Señor los sacará adelante, le dará victoria. Amén. Lo estoy tratando de resumir porque es bastante texto, entonces. Y hay una partecita que dice, en ese pasaje dice, y entonces, justo en el momento que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Justo en el momento que llegaron los filisteos. Justo en el momento que terminaba la ofrenda. Pero dice, después de eso, dice que el Señor les dio la victoria, porque habló con voz de trueno. Entonces, el Señor también llega justo a tiempo. En el momento justo, en el momento preciso que necesitamos. No es que va a llegar quizás unos minutos tardes, como Lázaro, ¿se acuerdan? No, pero pues si hubiera llegado antes, no, pero era este el momento porque Dios tenía que glorificarse y resucitar a Lázaro. ¿Sí? Por ahí a veces nosotros en las situaciones lo vemos re difícil y decimos, ¿por qué no antes? ¿Por qué no llegaste antes que pase o hicieran esto o me hicieran esto? Pero el Señor sabe por qué llega en el tiempo que llega. Amén. Amén. Llega justo a tiempo, dice una canción de Funky. Si la conocen ahí, los más actualizados. Después dice la voz poderosa del Señor, dice, o la voz de trueno, dice, pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión a los filisteos que los israelitas los derrotaron. Ante el poder de Dios o ante el obrar de Dios, los seres humanos no pueden hacer nada, las situaciones no pueden hacer nada. Entonces, acá viene un consuelo para nosotros. Si llevamos con estas situaciones complicadas, difíciles y todo que tuvimos este año, pensando en el año que viene todo esto es pensando en el año que viene. Si tuvimos eso, sabemos que la voz poderosa o la autoridad de Dios, como también lo contaba un poquito Andy ahí, nos va a sacar adelante, nos va a sacar en victoria, nos va a sacar en bendición o vamos a pasar esa prueba, ese problema. Amén. Y lo último que quiero compartir es lo que compartió Marta, que dice Ebenezer. Y el Ebenezer o poner esa piedra tenía un simbolismo conocido, un simbolismo que por ahí en el Antiguo Testamento se hacía mucho, que era poner una piedra o poner un altar, hacer un altar, recordando lo que hizo el Señor, recordando lo que hizo Dios en su pueblo. Vieron que el pueblo de Israel tenía o sigue teniendo esto de compartir con su generación venidera lo que el Señor hizo antes. Se contaba de generación en generación. Se marcaba una parte de la historia y decían, esto pasó y esto hizo el Señor en nuestras vidas. Hasta nos hizo cruzar el mar, nos sacó en victoria, David derrotó a Goliat, y así el pueblo de Dios seguía transmitiendo lo que Dios realmente hacía, lo que Dios realmente obraba en ellos, y eso servía de memoria para los otros. Amén. Y Ebenezer, yo me acuerdo cuando veo la piedra de Ebenezer, cuando veo, no la veo, sino cuando leo, pienso siempre en lo que dice el salmista: oh alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Y yo creo que el profeta, y Dios manda al profeta también para hacer esto, para que el pueblo recuerde
hasta este lugar, hasta este tiempo, nos ayudó Jehová, nos ayudó el Señor. Es un recordatorio, es una ayuda a memoria para nosotros. Es como que en diciembre del año que viene pongamos una alarma y que acordemos, Ebenezer. Hasta el año pasado el Señor hasta diciembre nos ayudó. Y cuando a mitad de año el Señor haga su obra y nos saque adelante de alguna prueba, que a fin de año recordemos que a mitad de año Él nos sacó adelante. Y creo que cada uno de nosotros tenemos como testimonios de decir, y Él la estaba pasando re mal, pero el Señor me sacó de esta, y ahora estoy metido en otra, porque así es la vida, y así es la vida con el Señor, es una aventura. Todo el tiempo estamos pasando diferentes pruebas, pero también todo el tiempo estamos viendo la mano del Señor. Todo el tiempo estamos viendo el obrar del Señor. Y no nos olvidemos que cuando dice roca de ayuda, o cuando dice hasta aquí nos ayudó el Señor, está diciendo el Señor estuvo en el proceso. El Señor estuvo en el medio de todo lo que pasé. Cuando dice hasta aquí nos ayudó el Señor, y cuando nosotros decimos, lo podemos llevar a la vida actual, hasta esta fecha nosotros, el Señor nos trajo en victoria, nos sacó en bendición. Pero si decimos eso es porque estuvimos, o el Señor estuvo con nosotros todo este año. Y eso también es un motivo de agradecimiento, de reconocer que el Señor estuvo con nosotros y que el Señor va a estar con nosotros el año que viene. Amén. Y lo último es de que yo puse como que marquemos nosotros en nuestra vida hoy y nos acordemos para el año que viene, que dejamos una piedra recordando que el Señor está con nosotros y que el Señor va a estar, y declarando eso, no porque ser positivo traiga, buenas vibras, buenas cuestiones, sino de reconocer de que el Señor fue fiel, porque realmente lo fue, que Él cumplió sus promesas, que Él cumplió que iba a estar con nosotros y ha estado, y que podamos meditar nosotros si Él estuvo con nosotros, y como siempre me gusta llevarlo a que podamos compartir con otros eso que el Señor hizo con nosotros. Por ahí, como Andy también decía, le explico ahí un poquito de que ya no es Papá Noel, sino que es la Navidad, es el nacimiento de Cristo. Así nosotros, con todos, en el día a día, podamos explicarle a la gente, a los demás, de que no es que nos va bien o tenemos paz simplemente porque somos positivos, tenemos un carácter distinto, enfrentamos la vida de distintas formas, sino que realmente es porque el Señor está con nosotros. Y Meu contaba en el testimonio que nosotros le repetíamos a los jefes, a los dueños de donde trabajamos, no, porque Dios nos ha dado esta posibilidad de tener esta gran venta o estos grandes logros, porque realmente si fuera por nuestra fuerza no sería, y quizás otros no lo entiendan, porque no, pero al final no, pero vos trabajás mucho, y no, pero si no estuviera con el Señor no tendría la fuerza para trabajar, no tendría la lucidez para trabajar o creatividad para hacer cosas. Creo que el Señor inspira en cada detalle, inspira a Pedro cuando diseña algo nuevo, cuando ayuda a alguien, cuando diseña o ayuda a alguien sin intereses, quizás de que sea retribuido económicamente, y todos esos pequeños actos son los que Dios nos mueve a hacer a nosotros, para poder bendecir a otro y para que después veamos la mano del Señor en nuestras vidas. Y hoy quería que oremos juntos, como iglesia, y una de las cosas que pensemos qué hicimos hasta ahora, si realmente buscamos al Señor, como decíamos al comienzo, y si no, que hoy le digamos, Señor, quiero retomar lo que me queda de este año y lo que viene del año que viene, con vos, con tu ayuda, con tu protección, y rendirte mi vida y rendirte lo que voy a hacer, para que realmente el miedo no nos invada, sino que la paz, porque el Señor está con nosotros, sea lo que esté continuamente en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Oramos. Señor, gracias. Gracias porque como iglesia podemos reconocer de que eres un Dios poderoso, Señor, en cada testimonio, en cada agradecimiento, en cada petición incluso, porque es ahí donde expresamos nuestra fe, nuestra confianza en que vos vas a sacarnos adelante, que vos vas a sacarnos en victoria. En esos momentos de petición que a veces
nos duelen o nos ponen tristes porque vemos a personas que están sufriendo, Señor. Y ahí nos acordamos de Sonia, como decía Mari, Señor, que puedas traer esa libertad, puedas traer esa paz en su corazón. Ayúdanos a ser instrumentos de bendición para su vida, pero Señor, te rogamos de que obres en su vida, que obres en su corazón, que obres en su mente y que la sorprendas. Que lo que queda de este año y el 2022 ella vaya de sorpresa en sorpresa de cómo obras, de cómo actúas, de cómo te manifestás en su vida, Señor. Te pedimos de que la ayudes a acercarse cada día a ti, que tu Espíritu Santo mueva a personas, que tu Espíritu Santo hable a su corazón para que ella se acerque a ti, Señor. Señor, ayúdanos a, como hablábamos en los testimonios, a ser agradecidos por lo que has hecho y por lo que harás. Y que, así como hoy escuchábamos cada testimonio, que esto sea una piedra puesta en medio nuestro para recordar que hasta aquí, hasta este tiempo, nos acompañaste, que esa roca de ayuda, esa roca poderosa, estuvo con nosotros en medio de este año. Señor, te agradecemos porque lo has hecho, pero arrancamos el siguiente año pensando y ya sabiendo de que así como estuviste durante el 2021, vas a estar durante el 2022, Señor. Sabemos de que tu amor, tu gracia, tu misericordia se renuevan cada día en nuestras vidas y es lo que nos mantiene firmes, Señor. Y te pedimos que tu bendición, Señor, esté sobre cada uno de tus hijos, Señor. Padre, te pido por cada miembro, cada hermano que se pudo conectar y quienes no se pudieron conectar también, Señor, que pueda tu bendición alcanzarlos y que quizás vean el video, quizás hablen con alguien y puedan contarles de que hasta aquí, Señor, pudimos ver tu mano, que como iglesia, como congregación, hasta este momento hemos visto tu mano, hemos visto tu poder obrando, Señor. Que eso sea lo que digamos a aquellos que no estuvieron. Que todos reconocimos de que hasta este lugar, hasta este tiempo, hasta este día, Jehová estuviste con nosotros. Ebenezer. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.